cooperativismo. Había grandes estrecheces en la familia, nutrición deficiente entre los niños y ancianos. Aún se resistían a desaparecer las chozas de la escalerilla y algún que otro chozo en el corral de alguna casa donde habitaba una segunda familia. Las viviendas carecían de los servicios más elementales, la mayoría insuficientes, insalubres y en mal estado. Eran pocos los afiliados a la seguridad social, por lo que la mayoría carecía de asistencia médica y medicina, y los más desamparados, los niños y ancianos. Recuerdo que en la sacristía se montó una verdadera farmacia con muestras gratuitas, al tiempo que se promovía la necesidad de afiliarse a la seguridad social y la consiguiente inclusión de los abuelos como beneficiarios en las cartillas de los hijos. Pero estos problemas se agravaban mucho más porque faltaba el trabajo, y cuando lo había era agrícola, duro, mal pagado y de sol a sol. En los hombres se veía una rabia incontenible, en las mujeres amargura, en los niños falta de alegría y en los abuelos tristeza, silencio, soledad y ancianidad prematura. Hicimos análisis de la situación, buscamos soluciones, pero aquí y de inmediato no las encontrábamos. Hubo quien apuntó la solución de la emigración, pero que ésta estaba vedada para ellos por la imposibilidad de salir. Algunos de los nuestros habían ido a Brenes, donde había un tal Molina, militar retirado, que a un cierto precio arreglaba los papeles y con suerte podían salir. 7 u 8 salieron, pero ¿y la mayoría que quería y deseaba salir? Me fui a Sevilla, hablé con el delegado de emigración, simpaticé con los funcionarios que llevaban el peso de la emigración en Sevilla. Les caí en gracia, hice amistad, sobre todo con el señor García, Lupe, Pilar, Nati. Desde entonces ya no hubo ninguna dificultad. Todo el que quiso salir pudo hacerlo, y a ningún precio, económicamente hablando. Cañada se convirtió durante esos años en el centro de operaciones de la zona, que abarcaba Fuente Palmera, Écija, Palma del Río, Luisiana, Fuentes, Campillo, La Campana, para poder obtener pasaporte de emigración. Ante la delegación todos se decían vecinos de Cañada, aun los de Luisiana. Cañada era garantía de pasaporte. Se fue la primera expedición, la partida de Pernales, el 22 de marzo del 65. Más tarde la del Coco y Fernandillo Efigenia, y así una tras otra. Todos hacían cursillos de preparación antes de salir. Recuerdo otras 2 grandes expediciones, una la de encofradores para Francia, con un curso intenso y extenso hasta aprender el oficio, y otra también para Alemania, la de los hermanos Cagachín, que hubieron de esperar un tiempo la salida debido al mayo del 68 francés. Se empezó a derribar y a construir, a comprar solares y a edificar casitas, a comer hasta hartarse y a mejorar la calidad de comida, a llevar un vestido más a tono con el nivel de vida de otros países. Había más ganas de diversión y fiesta. Empezaba a reinar otra alegría. Otros construyeron pequeñas granjas o compraron tierra o montaron negocios
para trabajar por su cuenta. Hubo quienes, mirando un futuro distinto para los hijos, compraron pisos en Barcelona, atraídos por el desarrollismo catalán. Voy a terminar concluyendo y diciendo que si la emigración, prescindiendo de otros análisis que puedan realizarse a otros niveles, yo hablo desde Cañada y para Cañada, termino diciendo que la emigración, si no fue una solución triunfal a los problemas, si no fue una salida por la puerta grande, sí que fue una salida por la puerta de emergencia, pero que tuvo consecuencias muy favorables y positivas para nuestro pueblo, para Cañada y sus gentes. Amigo Curro, tú eres un hombre que ha vivido la experiencia de la emigración. De cara a esta pequeña historia, pero muy significativa, que se está escribiendo en el colegio sobre Cañada, yo quisiera hacerte algunas preguntas que aporten algo de interés y riqueza a los niños de nuestro pueblo. En primer lugar, te diría, o te preguntaría, ¿por qué tú personalmente decidiste salir de Cañada e irte a trabajar al extranjero? La primera pregunta es que resulta de que estaba la cosa muy mal, porque yo no venía a casa y me tuve que ir a Alemania de turista, que yo me fui de turista. Y no me daban paso porque iba a tener que dar dinero y yo no podía ir. Total, que pude arremate cuenta de poder conseguir de irme con una carta llamada. Y cuando yo salí de aquí y me fui a Barcelona, y primero me empezó a pinchar uva. Dice, ¿para dónde vas? Digo, yo voy para Alemania. Pues venga, te voy a llevar la pensión. Me llevó una pensión, a la pensión Caspe, a la pensión Caspe. Calle, no me acuerdo de la calle cómo era. Pensión Malta. Y allí me saqué de eso. Y yo llevaba 3.000 pesetas para el viaje. Y entonces me dijeron, dice, volvemos a ver, a ti te echan para atrás la frontera. Digo, yo no tengo dinero para volver para atrás, yo llevo un poco de dinero. Total, que saqué el pasaporte y pude conseguir, llegué allí por la noche. O sea, yo salí aquí por la noche al otro día, ya sobre las 11 de la noche por ahí. Y estaba hasta lloviendo, por cierto, que yo no tenía el idioma alemán. Lo que es que mi hermano mandó una carta diciendo que como se decía pan, se decía, por ejemplo, la pensión, se decía, en fin, unas pocas cosas esas. Y ya me lié pum pum hasta que pude conseguir ya una pensión, porque nadie daba con la fábrica donde yo iba. Nada más de las cartas ni los italianos, ninguno. Y total, que me metí en la pensión y luego por la mañana pues resulta que la fábrica estaba allí, la de la pensión aquella donde estaba yo. Y yo fui ganando muy poco dinero, hombre, en aquella época se ganaba poco dinero, para mí que eran 3 marcos la hora. Entonces pues llegué allí, claro, y tardamos en poder, porque te dan siempre una semana, te daban una quincena, te dejan allí retenida. Poco dinero. Y me tiré el primer tirón 9 meses, a Santiago. Cuando vine para Santiago, pues entonces empecé a meterle mano en mi casa, y cuando volví otra vez, pues estuve yo allí en la fábrica, que ya me metí yo para allá a comprar hierro con los alemanes. Íbamos repartiendo allí con los alemanes, me metí a repartir, comprando hierro con los alemanes. Y nos daban propina bastante por comprar hierro y todas las cosas. Y luego pues me dieron ya, como yo ya iba también a la escuela alemana, yo estuve yendo a la escuela alemana, yo y mis hermanos, pues empezaron a darme a mí libros para que yo repartiera a los alemanes. Yo estuve repartiendo a los alemanes, a los españoles, al radio, en fin, que me daban a mí el 5% de la comisión de lo que yo vendía. Y nos dieron un viaje para Cengue, para esta una exposición que hicieron de ellos, nos hicieron un viaje de darle, una comelona, en total, que lo pasamos bien, ¿no? O sea, tú hablas de una primera etapa. Sí, la primera etapa, que de cuando llegué. Mediante una carta de llamada. Una carta de llamada de turista. Eso debió de ser, Curro, debió de ser antes
marzo del 65, ¿verdad? En enero. En enero del... En enero sí, porque luego ya estamos ahí. Es que hablas de que te hacía falta dinero para salir, pero es que te cobraban dinero por arreglar la documentación. Yo iba de turista y ahí no había negociación por eso, era una carta de llamada y no me daban pago en el pasaporte. Y eso no era un contrato de trabajo. No, eso era una carta de llamada que cuando llegaba allí me hacían el contrato. Ya, te lo hacían, pero tenías tus dificultades, ¿verdad? Y superaste esas dificultades. Sí, las por eso. Y eso obligado por la necesidad que tenías aquí, ¿verdad? Hombre, obligado que había muy poco trabajo y allí se ganaba algo más. Vamos, allí se ganaba, que yo no lo pasaba malamente el tiempo que estuve ahí, ¿estamos? Sí. ¿Y cuáles fueron los principales problemas que tú dejaste en tu casa al salir de aquí? Hombre, el problema no es que dejé ninguno, el problema es que yo estaba recién casado. Yo tenía a mi hija que tenía 5 meses y, hombre, que estaba... El problema no es eso, que quería hacer la casa y a ver con el objeto de cuando viniera podía yo, la hice la casa en 13 veces. Puede que en 13 veces, cada vez que venía daba un tirón, cada vez que venía daba un tirón, en total, que en 13 veces pude hacer la casa. ¿Cuáles fueron los principales problemas que encontraste allí en Alemania? Los primeros problemas que encontré en Alemania, hombre, el idioma. El idioma en primero. Pero mi hermano se entendía, vamos, que no se entendía malamente con aquella gente, se entendía bien. Y ya dije, mi hermano, quiero que irse a la escuela alemana y aprendemos un poco. O sea, que estuvimos de una temporada y me iba bien. O sea, que tenía espíritu de superación. Y ya luego, pues, cuando iban allí los españoles, allí a la fábrica, pues yo mismo me encargaba de buscarle la pensión y pues... ¿Y las costumbres? Las costumbres de las comidas y eso son diferentes a estas porque allí nada más hay mucho fiambre. Y ahora allí... ¿Te costó trabajo adaptarte? A nosotros nos llevamos aquí los garbanzos y decimos allí unas ollas caseras, era. Nosotros hacíamos...